Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Perspectivas. Este viernes los saludamos con mucho gusto. Gracias por acompañarnos a través de Canal 44. Los invitamos a participar a través de nuestras redes sociales, @Canal 44 TV, en Twitter y en Facebook, para que nos hagan sus comentarios. Hoy vamos a tratar un tema sumamente importante para nuestra ciudad en el marco del 476 aniversario de la Fundación de Guadalajara. Es muy importante analizar la manera en la que hemos crecido y sobre todo cómo vamos a seguir creciendo en los siguientes años. Una metrópoli que tiene más de 5 millones de habitantes y que sigue creciendo. Hoy vemos cada vez más edificios que alojan vivienda dentro de la franja del periférico, pero también vemos desarrollos horizontales, desarrollos que van hacia afuera del periférico, que hacen que otros municipios como Tlajomulco, inclusive como Tonalá, Tlaquepaque y próximamente también municipios como Zapotlanejo crecerán de una manera muy importante y la mancha urbana, por supuesto, se va extendiendo. Pero el proceso de la llamada redensificación va en marcha, va de manera correcta o no. De eso vamos a platicar hoy. También vamos a platicar sobre cómo la recuperación de espacios públicos es posible, si es que es posible, y cómo influye en temas como la seguridad, la movilidad y la convivencia entre los ciudadanos en la metrópoli. De esto y mucho más vamos a platicar este viernes. Por lo pronto, vamos a ver una pequeña cápsula que nos preparó nuestro compañero Omar García sobre el tema del desarrollo urbano en la ciudad de Guadalajara. La ciudad de Guadalajara acaba de cumplir 476 años de su fundación, pero su crecimiento urbano desmedido, desregulado y exponencial tiene menos de un siglo. Entre los años de 1940 y 1970, la ciudad quintuplicó su población y de ser una comunidad con 4 cabeceras municipales alejadas entre ellas, en menos de 40 años pasó de ser esa ciudad de 250,000 habitantes a más de 1 millón a principios de los años 80. Hoy la ciudad no conoce fronteras más que las que fueron creadas para excluirnos. Fue precisamente en estos años, 1980, cuando los nuevos modelos urbanos proliferaron en la ciudad, es decir, los fraccionamientos cerrados, también conocidos como cotos, con el argumento de la inseguridad, pero también con la promesa de ofrecer un espacio de encuentro entre personas de la misma clase social. Los fraccionamientos proliferaron a partir de la desregulación de la construcción de la vivienda en México. Si con Carlos Salinas de Gortari hubo cambios constitucionales para que los ejidatarios pudieran vender sus tierras al mejor postor, fue en el sexenio de Vicente Fox cuando la política de vivienda se convirtió en la entrega de créditos hipotecarios que ocasionaron que municipios como Tlajomulco y Zapopan tuvieran crecimientos exponenciales. Esto ha mermado en la dotación de servicios que es capaz de otorgar el Estado y los ayuntamientos: transporte, seguridad, electricidad, agua potable y servicios educativos. La encrucijada que vive Guadalajara es paradójica. Es víctima de su propio éxito. La migración del siglo pasado se sigue manifestando todavía hasta nuestros días, pero bajo otros esquemas. Son los edificios verticales los que hoy centralizan y aglomeran a las clases sociales más pudientes, generando procesos de expulsión de comunidades originarias. Eso que llaman hoy gentrificación no es otra cosa que el cambio de residentes de una colonia o barrio particular, donde la población cambia. De cara a los 500 años de esta ciudad, ¿hacia dónde vamos? El desarrollo urbano de la ciudad está a debate. De cara a los 500 años, en 24 años, pues tenemos que ver qué va a ocurrir en la ciudad, qué está ocurriendo, por supuesto. Y para analizar todos estos temas me acompañan esta noche William Gómez, abogado urbanista. Bienvenido, William, buenas noches. Gracias, Edgar, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y también se encuentra en este estudio Bernd Pfannenstein, él es especialista en geografía urbana. Bernd, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy buenas noches. Bueno, para comenzar, ¿dónde estamos parados en materia de planeación de la ciudad y cómo vamos? Empezamos contigo, Bernd.
Estamos en una etapa muy interesante desde mi punto de vista, porque si estamos viendo un poco afuera la percepción de Guadalajara a nivel nacional e internacional en América Latina, nos damos cuenta que Guadalajara tiene una percepción como referencia en temas de coordinación metropolitana, en temas de gestión urbana, gestión territorial. Pero por otro lado también debemos de entender que ya tuvimos mucho avance desde una perspectiva legislativa, de coordinación. Todavía debemos de pensar un poco más desde mi punto de vista la visión urbana que estamos teniendo, y también debemos de entender que ya no estamos una ciudad de municipios, ya somos una ciudad, un sistema urbano, un sistema metropolitano, y me gustaría provocar un poco desde una perspectiva académica que ese sistema urbano es disfuncional. Lo vimos en la percepción de la introducción, que estamos viendo retos en temas de movilidad, en el medio ambiente, manejo de vivienda, una planeación integral de la ciudad, el tema de la segregación socioespacial que las autoridades están dejando al lado. Y esto es algo muy interesante que nos da más tiempo para platicar hoy en la noche. Justamente el tema de las fronteras, ¿no? No hay fronteras en realidad entre un municipio y otro, ¿no? Prácticamente es muy complicado si no hay un letrero que te diga que se termina Guadalajara y comienza Zapopan, o que se termina Tonalá y comienza Guadalajara en el caso del periférico. No sabemos dónde están esas fronteras, y pareciera, aunque bueno, como ya señalaba Bernd, pues sí, hay algunos instrumentos nuevos de coordinación, pero pues es una sola metrópoli y así la tenemos que pensar, ¿no? Así es. De hecho, la situación particular en cuanto a cómo está el área metropolitana de Guadalajara podría tener distintas perspectivas o abordajes de entrada dependiendo del municipio del que hablemos, porque si bien existe un área metropolitana, la principal característica yo diría que son los contrastes. Es un área metropolitana de municipios con gran presupuesto, con gran población, y que históricamente han sabido cómo regular bien o mal su crecimiento, contra municipios que apenas se están incorporando, y en ese tema encontramos el esfuerzo que hoy representa el PodMet, que más adelante hablaremos de él, pero creo que es una parte interesante en cuanto a cómo dejar atrás lo que ya sucedió y tratar de ponerle orden, pero viéndolo siempre desde la perspectiva macro, es decir, ya como un área metropolitana y no en forma aislada cada municipio como tradicionalmente lo habíamos visto. Bien, lo que se ha hecho mal hasta el momento se puede corregir, ya hay que hacer borrón y cuenta nueva y empezar de cero para tratar de hacer las cosas de mejor manera. ¿Cómo encontrar un equilibrio entre lo que no se ha hecho bien y lo que se tiene que hacer bien? Es una pregunta muy profunda, y para dar una respuesta lo más importante sería que nos damos tiempo para analizar qué pasó, a dónde vamos, y que también trabajamos ahí con indicadores, con un proceso de monitoreo constante de indicadores que nos permiten pues validar los instrumentos de planeación que tenemos en este momento, hasta dónde nos están funcionando, dónde nos estamos presentando retos en su funcionamiento, y qué podemos hacer para cambiar, porque algo que nos damos cuenta es este reto de planear las ciudades. No solamente estamos confrontando en una perspectiva local, creo que nadie tiene la respuesta. Necesitamos entender qué son, y tampoco necesitamos entender qué son las condiciones locales, hasta dónde podemos llegar, qué es el potencial, qué son nuestros retos, pero no debemos de caer en este error de copiar y pegar conceptos de otras ciudades u otros ejemplos, porque no copiar y pegar no va a funcionar. Por lo tanto, dando la referencia, sería muy oportuno entrar más a profundidad más adelante al tema del PodMet como instrumento articulador para la percepción de la colaboración intermunicipal, porque sí es un instrumento valioso, pero todavía podemos modificarlo. Justamente hablando del PodMet, ¿qué opinan de este instrumento de planeación metropolitana? ¿Cómo se puede llevar a la práctica de una forma correcta, y sobre todo si presenta retos todavía? Bueno, creo que de entrada hay que precisar, el PodMet es un instrumento que tiene una connotación histórica importantísima. El área metropolitana de Guadalajara es la primera en el país que logra tener un instrumento de nivel metropolitano de esas características. Desde luego que es un instrumento perfectible, pero persigue un gran fin, que es precisamente dejar de pensar aislado y pensar como un solo conjunto. Es un instrumento muy interesante. La cuestión aquí es
cómo lo aplican o no los municipios, esa obligatoriedad o esa manera de que no se representen esfuerzos aislados, sino que los municipios en realidad entiendan la importancia de la coordinación metropolitana y de no pensar solos, porque al final la convivencia se da entre toda la ciudad y no entre cada uno de los municipios, y la manera en la que debe funcionar debemos entenderla como un sistema que es como el PodMed la ve. Bien, el PodMed, ¿qué opinas? ¿Cómo ves este instrumento y sobre todo cómo se puede aplicar? El Plan del Ordenamiento Territorial Metropolitano, desde mi punto de vista y desde una perspectiva académica, es un instrumento muy valioso y tenemos referencias importantes. En este caso, en Guadalajara, me gustó mucho la palabra del sistema metropolitano, del sistema de ciudades, de sistemas de municipios, y debemos de entender que necesitamos coordinación. Ya tenemos desde una perspectiva legislativa los instrumentos para lograr la coordinación. Ya nos toca lograr la visión urbana, la visión metropolitana que necesitamos para un desarrollo al futuro positivo de nuestra metrópoli. En este sentido tenemos referencias. Debemos de entender que no es una percepción metropolitana aislada. Debemos de entender que la planeación tiene un reto de planeación multiescalar, nivel federal, estatal, que debe de coordinarse, también donde tuvimos modificaciones con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Y los municipios también deben de entender que no van solos, deben de articularse una visión integral. Y también la referencia de la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, publicado en octubre de 2016, nos puede dar pautas para incorporarlo a una revisión del instrumento, porque también debemos de entender que no debe de ser un instrumento estático, debe de ser un instrumento dinámico. Interesante. ¿Ustedes ven que a partir del PodMed en los últimos meses o días o bueno, como sea, hay mayor coordinación entre las autoridades, tanto estatales, municipales, entre los propios gobiernos municipales, tomando también en cuenta temas de medio ambiente, de desarrollo, para ver cómo va creciendo la ciudad? Porque la ciudad está creciendo y es dinámica prácticamente todos los días, ¿no? Es decir, vemos cómo todos los días van avanzando los nuevos edificios, nuevas obras públicas también que van conectando la ciudad o que van generando distintos proyectos para movilidad, entre otras cosas. Así es, de hecho, bueno, creo que hay dos grandes retos. El primer gran reto es la coordinación entre el mismo nivel de gobierno, que son los municipios, y el otro gran reto en la coordinación precisamente es en la cuestión multidisciplinaria que representa el desarrollo urbano. Hablar hoy en día de hacer ciudad no es la planeación de la que imaginábamos antes únicamente con arquitectos y planeadores de ciudad, sino que lleva un concepto integral en el que tenemos que hablar de sustentabilidad, de cuidado del medio ambiente, de economía urbana. Entonces, el gran reto precisamente en la implementación del PodMed y de todo el sistema de planeación es lograr la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, que cada quien asuma lo que por cuestión de ley tiene que hacer. Es decir, ser prácticos, como comentaba Bern, ya afortunadamente existe una legislación que hoy en día nos da las bases. Sin embargo, lo difícil, el gran reto es poderlo llevar a la práctica y que esas bases funcionen y que esas bases permitan que realmente veamos una planeación, una coordinación metropolitana bajo un eje articulador y que todo el mundo se conduzca con la misma política pública. Interesante. Tengo que hacer una pausa. Al regresar seguimos platicando de cómo estamos creciendo en Guadalajara y lo que viene para el futuro. Regresamos, estamos en Perspectivas. Gracias por continuar con nosotros en Perspectivas. En todo este crecimiento que estamos viendo en la ciudad, ¿qué papel juegan los servicios públicos? Porque también vemos que hay muchos desarrollos nuevos y bueno, todo este crecimiento incluso desordenado que se dio en municipios como Tlajomulco o en un sector de Tonalá, hoy están sufriendo, o El Salto, están sufriendo mucho justamente por el tema de los servicios públicos. Por eso, ¿qué importancia tiene que haya servicios públicos y que este tipo de crecimiento se planee también conforme a lo que los propios gobiernos y la propia ciudad puede darle a los ciudadanos, como el tema de agua potable, servicios públicos en general y todo lo que se requiere para vivir con cierta calidad de vida?
Los servicios públicos y la infraestructura obviamente tienen un rol vital. Me gustaría que introducimos allá un cambio de paradigma que es planeación, porque en este sentido estamos llegando a una etapa de construir vivienda. También, como tú mencionaste, en municipios del sur del área metropolitana, en un concepto disperso, distante, bajo criterios de desigualdad, segregación socioespacial. Debemos de entender que una planeación integral requiere que damos a la vivienda también los servicios que se requiere antes que autorizamos las licencias, que planeamos y respetamos los instrumentos de planeación. ¿Para qué nos sirven reglas del juego si no lo respetamos? O tiene posibilidad de omisión o lo estamos interpretando de manera distinta. Y por lo tanto, si vemos después casos que falta a la vivienda, la accesibilidad no solamente a la infraestructura básica, agua, drenaje, electricidad, acceso al internet, y entre otras cosas necesitamos también entender que requerimos pensamiento en temas de accesibilidad a salud, servicios de salud, accesibilidad a servicios de educación, espacios públicos. Debemos de garantizar una percepción de la ciudad como un espacio de interacción social, áreas recreativas. Debemos de pensar en temas de movilidad. ¿Cómo se van a desplazar la gente? Si llego de 40 kilómetros de distancia a mi lugar de trabajo, ¿en cuántos camiones de transporte público? ¿Bajo qué condiciones? Y todo esto de manera conjunta nos lleva a un sistema urbano productivo. Por lo tanto, lo debemos de tomar en cuenta de manera esencial. Claro, ¿qué podemos hablar del tema de los servicios? Creo que el tema de la cuestión en la prestación de los servicios públicos, precisamente debido a la proliferación de los cotos, ha representado y hoy es el problema más grande que tiene el área metropolitana de Guadalajara. ¿Por qué? Porque la infraestructura es insuficiente y ese crecimiento vertical, esa consolidación de la ciudad que queremos tener se enfrenta a ese gran problema. La infraestructura no se ha renovado, en su momento hubo autorizaciones con muy poco, con nula exigencia de infraestructura y parecía que lo único que dominó fue el mercado y se trataba de colocar y vender casas. Nunca nos preocupamos, como comentaba Bern, por una perspectiva integral de dotar de espacios públicos, de garantizar que esa prestación de servicios de infraestructura fuera más allá del día que recibían el fraccionamiento y que fuera una prestación adecuada y sustentable. ¿A qué nos enfrentamos hoy? A colonias que están sin agua, colonias donde no hay quien pueda entrar ni siquiera a reparar una luminaria por la cuestión de los cotos que platicaremos más adelante, entre otra serie de problemas que están ocasionando que la población que ya compró una casa tenga que dejarla, porque al final no le es costeable estar ahí por todos esos problemas, principalmente el transporte y la falta de servicios públicos en forma adecuada. Claro, al comienzo de esta administración, sobre todo federal, ¿no? Se hablaba que con la llamada SEDATU, esta nueva secretaría que aglutinó a la reforma agraria, la desaparecida reforma agraria, con desarrollo territorial y urbano. Y uno de los discursos que tenían principalmente Jorge Carlos Ramírez Marín, el primer secretario, era que teníamos que voltear hacia el tema de la redensificación, hacia el tema de una vivienda distinta, no tan horizontal, sino que fuera diferente, ¿no? El tema de la redensificación, ¿se está viendo que se está redensificando la ciudad? ¿Es el proceso correcto? ¿Qué podemos hablar? O habrá quien se imagine que, bueno, ver un edificio cerca del centro histórico, eso es redensificación. ¿Qué es la redensificación? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo se puede lograr? Y sobre todo un tema, si es accesible para las personas. La interpretación del gobierno federal en esta percepción fue un cambio de visión, ¿no? De una etapa de expansión que también lleva muchos retos, porque esto también es algo que deben de entender los municipios, que tienen una responsabilidad por ley de cumplir los servicios y la infraestructura. Muchas veces estamos enfocados en una percepción de cambio de uso del suelo por valor monetario, pero no estamos pensando que el municipio también debe de medir la longitud de infraestructura que debe meter, y al final del día todo se puede planear. Y el tema de la redensificación sí es una respuesta a un tema problemático de la expansión, pero no es la única y no es blanco o negro. Debemos de entender que no es un sistema o el otro, debemos de medir qué es lo óptimo que necesitamos lograr. Y algo preocupante que estamos interpretando ahí también con el crecimiento descontrolado de la redensificación de los edificios, estamos siguiendo otra vez un modelo disperso. No estamos haciendo, desde mi punto de vista, tomando en cuenta que es un departamento con alto valor, es
centralidad, accesibilidad al transporte público. No necesito más mi automóvil para desplazarme. Pero ¿qué estamos haciendo todavía como ejemplo? El sector mobiliario vende departamentos con mínimo 2 cajones de estacionamientos, y esto es algo donde todavía nos estamos perfilando la estrategia que debemos de seguir. Insisto, necesitamos datos concretos y no pensar en lo mínimo y lo máximo permitido de los planes espaciales. Necesitamos pensar, tomando en cuenta a través de servicios e infraestructura, qué es lo óptimo y que no afectamos a la calidad de vida existente y que no afectamos a los temas del precio del suelo, porque esto es algo que nos debe de preocupar más. William. Así es, de hecho, como comenta Bern, uno de los temas importantes en esa redensificación es precisamente lograr no únicamente redensificar y crecer hacia el interior, sino que esa vivienda reúna las condiciones de accesibilidad para que la población la pueda pagar. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces? Se está interpretando obviamente el modelo de una manera, frenamos completamente la expansión urbana, nos vamos hoy a redensificación, pero esa redensificación la domina el mercado. Entonces, ¿qué pasa con esa redensificación? Se está dando para un mercado de nivel clase media alta hacia arriba, pero estamos generando el fenómeno conocido como gentrificación, que no es otra cosa que la población originaria de un barrio tradicional tiene que salirse porque ya no puede con los precios de la zona y de repente es más atractivo para ellos vender su casa a un precio que no imaginaban que iban a vender y se tienen que ir a las orillas. Entonces, eso se está generando, ¿por qué? Porque sí hay una gran oferta de vivienda, pero la vivienda al interior de la ciudad está enfocada, digamos, a un mercado premium, un mercado de lujo que yo creo que ni siquiera el 10% de la población puede pagar. Más o menos, ¿cuánto anda un departamento en una zona por Avenida México, por Avenida acá por la zona de Acueducto, que es también nos está haciendo vivienda, o en algunos lugares cerca del centro, en Chapultepec, ni se diga? Estamos hablando de varios millones de pesos un departamento, ¿no? Así es, de hecho, bueno, vemos precios en el mercado más o menos que oscilan entre los 35 y 50 mil, poco más de 50 mil pesos por metro cuadrado. Entonces, ya dependiendo del tamaño de la unidad, de cualquier manera es algo, como bien comentaba, algo que no puede pagar un trabajador y que está originando una burbuja en cuanto a un tipo de vivienda que no es la que va a satisfacer la necesidad o para lo que está orientada la política de vivienda. Claro, y también, y bueno, pues ni se diga quienes están arrendando una casa o un lugar que va adquiriendo más plusvalía, y ahí también se ve el tema de la gentrificación durísimo, ¿no? Algo muy importante es, y me gustó mucho la percepción de la expulsión de la población, porque no solamente se trata a través del nivel socioeconómico de bajos recursos, también debemos de entender con cada edificio que estamos levantando, y si estamos viendo departamentos entre 90 metros cuadrados a 120 metros cuadrados, entre 2.5 y hasta 4 millones de pesos, ahí debemos de entender que debemos de identificar, ubicar los procesos de producción del suelo urbano y también entender sus efectos negativos. Ahí está algo muy importante. Estamos viendo, por ejemplo, esto es algo muy preocupante desde una perspectiva de los valores del suelo. No tenemos un mercado del suelo sofisticado. Estamos tomando decisiones desde una perspectiva pública, sector privado, hasta que la propia gente que compra las casas, no tenemos toda la información que necesitamos para medir. Pero ¿qué pasa? Si a partir del momento donde, entrando el tema de las plusvalías, todos queremos plusvalías, ¿no? Porque una buena zona que sube el valor del suelo, el inmueble y todo, pero ¿qué pasa después si van a levantar un torre de departamentos al lado de nuestra casa y nosotros estamos rentando esta casa y la persona que se da cuenta que, ya creo en el siguiente contrato puedo cobrar un poco más? Pues la pregunta sería muy básica, y creo esto también es algo importante que tomamos en la toma de decisión a las personas. ¿Qué pasa? Si lo puedo pagar, voy a pagar más, pero me tengo de quitar esto de un presupuesto limitado. Si no lo puedo pagar, tengo de buscarme otra ubicación, debo de expulsar a alguien más, y los más vulnerables, ¿a dónde los vamos a mandar? A lo más lejos que se puede. Y otras ciudades en América Latina ya muestran que no necesitamos expulsar a la gente, los más vulnerables, los fraccionamientos y desarrollos de interés social a las orillas afuera del periférico. Tenemos otras posibilidades, pero ahí necesitamos entender de una manera transversal el mercado del suelo y controlarlo desde una perspectiva del sector público.
Bien. ¿Querías comentar algo más de esto? Sí, en relación a eso, creo que ahí es muy importante que los gobiernos, sobre todo de nivel municipal, entiendan cómo deben de asumir ese rol de controlador del mercado, de entrada con un aspecto muy importante que son los instrumentos de plusvalía, es decir, cómo hago que ese crecimiento al interior de la ciudad pueda beneficiar a todos. Entonces se tiene que entender ese papel. Ya en el caso de Guadalajara y Zapopan ya existen instrumentos de este tipo, lo que habrá que vigilar es la aplicación de esos recursos, pero la idea es que ese crecimiento que va en razón a la plusvalía que ha generado la propia ciudad y a las inversiones gubernamentales pueda revertirse en beneficio de la población y no que sea un crecimiento que únicamente beneficie a quien lo puede pagar. Esto es el dinero que se está recaudando, por eso debía ir a renovar la infraestructura, a mejorar los espacios públicos y a garantizar que quienes van a llegar cuenten con los suficientes servicios y que a mí, que yo ya estaba, no me afecte. Y eso es lo que todavía no vemos. Es el gran reto. Por supuesto, y a veces a los gobiernos, al sector público, le cuesta mucho entrarle a los temas del mercado, ¿no? De los intereses inmobiliarios, pero me parece que es un momento de abrir el debate en ese sentido, ¿no? Algo muy importante, no se trata de controlar el mercado, al contrario, se trata de potencializar los resultados para todos. Y en ese sentido necesitamos entender que el Estado debe de tomar un rol fuerte en regularizar este mercado, entenderlo también, porque ahí, ¿dónde dejamos las ganancias? ¿Dónde dejamos, por ejemplo, del concepto de la plusvalía, las ganancias? En la iniciativa privada, en lo privado, o tenemos instrumentos que pueden recuperar esta ganancia, donde la gente que son dueños de los inmuebles no fueron haciendo nada, solamente fueron asentados en su inmueble y se sube el valor del suelo, pues hay una posibilidad de reflexionar si no sería oportuno quien fue generando este valor, por ejemplo, con obra pública, con inversión, para tener una recontribución de ella. Y en este sentido necesitamos entender hasta dónde vamos. Y a mí me preocupa ahí mucho que en este momento todavía estamos experimentando cómo redensificar desde una perspectiva pública. Quien sí sabe cómo redensificar desde una perspectiva y también lo ve como oportunidad de manera justificable es el sector mobiliario. Pero por lo tanto, al final del día, si tantos edificios en un día se van a afectar, porque todos quieren salir, como también en las urbanizaciones cerradas, al mismo tiempo, y no pueden salir del estacionamiento porque no funciona y tenemos una red urbana colapsada, pues también tenemos otra vez el reto del sistema disfuncional. Por lo tanto, la buena planificación tiene mucho valor. Bien, vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a hablar del derecho a la ciudad, qué es, cómo funciona, se está aplicando, no se está aplicando. De eso vamos a platicar al regresar aquí en Perspectivas. No le cambie, volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Perspectivas. Estamos analizando el tema de cómo debe ser la planeación urbana, cómo debe crecer Guadalajara en un contexto en el que hace unos días se cumplieron 476 años de la fundación de Guadalajara. Estamos platicando con William Gómez, abogado urbanista, y también con Bernd Pfannenstein, quien es especialista en geografía urbana. Y dejábamos esta pregunta antes de ir a la pausa, el tema del derecho a la ciudad. Eres un especialista en eso, William. ¿Cómo podemos entender este concepto? Bueno, el derecho a la ciudad es un término introducido por un filósofo y sociólogo francés de nombre Henri Lefebvre. Él lo que buscó al momento, digamos, tiene una concepción marxista, es decir, nace como una oposición al capitalismo y a la manera en la que se hacían las ciudades, que al final las ciudades eran para producir, estaban hechas desde una perspectiva netamente económica y de producción. Entonces, en pocas palabras, ¿qué busca? ¿Qué es el derecho a la ciudad? Busca la manera de garantizar que todas las personas que están en una ciudad
sin discriminación de ningún tipo, ni por razón de género, de etnia, de nacionalidad, de ningún tipo, puedan gozar de todos los derechos inherentes a lo que se vive en la ciudad, es decir, un derecho al medio ambiente, a la educación, al transporte, a la vivienda, a la salud. Es decir, la ciudad es un eje integrador, ese es el derecho a la ciudad, ese eje integrador en el que a través de la ciudad puedes disfrutar de todos los derechos humanos que se materializan en el territorio. Es decir, esos derechos que precisamente es lo que no vemos por lo que hablábamos. Cuando no tengo servicios públicos cerca, cuando no tengo espacios públicos, me estás limitando ese derecho a la ciudad, porque entonces si puedo pagar, los tengo. Si no puedo pagar, no los tengo. Interesante. Por lo que comentas, bueno, son derechos que lamentablemente no todos tienen o que, bueno, para poderlos tener en los mejores términos hay que pagar mucho. ¿Qué piensas del tema del derecho a la ciudad? Bueno. Es un tema interesante que tiene su origen de mucho tiempo en su percepción filosófica, pero en la actualidad creo que es un tema de moda. En ese sentido también el tema de las ciudades inteligentes. ¿Qué es el derecho a la ciudad? ¿Qué son ciudades inteligentes? Ciudades que sirven como sistema para la comunidad, para su gente, para los ciudadanos. Esto es algo muy importante que debemos de entender y que estamos confrontando muchos retos desde una percepción de la expulsión de las personas, que ya platicamos, los temas de la desigualdad o desigualdades que están confrontando la gente, retos en el sentido gente que deben de desplazarse con la mitad de su salario mínimo pagando ahí como el transporte público, que gastan la mitad de su salario, pero además también 3 a 4 horas desplazándose, que llegan cansados al lugar de trabajo. Que eso impacta durísimo en la calidad de vida, ¿no? Sí, claro, y la calidad de vida de todos. Tantos coches, creo que crecen más coches como nacen bebés en el área metropolitana. También la calidad de vida que estamos confrontando, y esto me lleva a 3 interpretaciones muy importantes. La importancia del espacio público, como interpretación de una percepción de interacción social. El bien común versus el bien privado. Debemos interpretar la ciudad como un bien común de todos. Si no funciona la ciudad, lo vamos a sufrir todos, ¿no? Depende del nivel socioeconómico. Y también debemos de regresar a una reinterpretación y reencontrar el interés colectivo. Porque, como nos damos cuenta, ya tenemos una gran cantidad de la ciudad cerrada, privatizada, de uso exclusivo, y eso no es la percepción que requiere un sistema urbano integral. Claro, ya que pones el tema en la mesa, Bern, el tema de los cotos, el tema de los fraccionamientos, también se pudiera entender incluso en un contexto de inseguridad, ¿no? Que la gente se aísla de su propio entorno por el tema de seguridad, pero al margen de eso, y si quieren, por supuesto, hablar de ese tema, sí. Pero ¿cómo entender y qué obedece, a qué obedece la proliferación de tantos cotos, de que la gente muchas veces quiera vivir entre muros? Creo que surge precisamente como una respuesta a la falta de atención de los gobiernos municipales en la prestación de los servicios públicos. Nos remontamos a finales de los años 70 aproximadamente en el área metropolitana de Guadalajara, cuando empiezan a surgir los primeros fraccionamientos cerrados, y era con la idea precisamente de vender más plusvalía, de decir, vas a tener la garantía de seguridad, la garantía de una prestación eficiente de servicios públicos porque los vas a pagar y no te los va a dar el municipio con todas las deficiencias que eso representa. Sin embargo, el día de hoy ha ocasionado un problema precisamente de aislamiento, y es muy curioso simplemente ver cómo casi siempre al lado de un coto de nivel residencial existe un asentamiento irregular. ¿Por qué? Porque esta proliferación, estas barreras han limitado el uso de los espacios públicos, pero no hay que olvidar ahí que al final han atendido o atendieron en su momento una problemática que fue por la que surgieron, por esa incapacidad de los gobiernos de dotar de los servicios y de garantizar seguridad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el Estado no te la puede dar, el particular busca obtenerla de cualquier manera. El problema que se está dando ahí precisamente en ese aislamiento va totalmente contrario a la perspectiva del derecho a la ciudad y de que todo el mundo tengamos acceso a toda la oferta de bienes, servicios y equipamientos en la ciudad. Claro.
y me hiciste recordar a José Manuel Mirel, líder de los autodefensas en Michoacán, cuando vino a la FIL, que dice, es que todos somos autodefensas desde el momento en el que pones una cámara en tu casa, desde que pones rejas, desde que vives entre muros, desde que metes un montón de seguridad para cubrir el lugar donde vas a poner tu coche, que eso lo veo mucho en Guadalajara, ¿no? Somos autodefensas por el tema de la inseguridad. ¿Cómo entender el tema de los cotos, que también has estudiado profundamente en Bern? Es un fenómeno complejo que debemos de analizar, y el primer paso es entender su distribución espacial. Esto ya hicimos con el estudio que también se presentó antes 2 semanas en el World Urban Forum, bajo invitación de Naciones Unidas, en el concepto de entender más de estos fenómenos de la segregación socioespacial, que declara la nueva agenda urbana de uno de los retos más profundos que están confrontando nuestras ciudades, en América Latina, como en México, como en nuestro ejemplo local, que debemos de entender, analizar qué son los retos, sus efectos negativos del proceso de la segregación, los costos de nuestros muros. Y ahí pensando de alta voz, no son una falsa ilusión que nos da la seguridad dentro de manera privatizada, pero no se puede sustituir la autoridad de la seguridad pública a través de un proceso de privatización con seguridad privada. Ni tienen desde una perspectiva, no soy abogado, pero imagino mandándome la respuesta como desde una perspectiva legal, no tienen las mismas atribuciones. Debemos de entender que la ciudad del miedo, ¿cuántas veces estamos escuchando que debemos de tener miedo? Y al mismo tiempo tenemos una respuesta del sector mobiliario que nos brinda las llaves a la seguridad. Pero al final del día, sí también están pasando ejemplos donde están robando casas dentro de los muros. ¿Y a qué nos lleva? No estamos expulsando el tema de la inseguridad afuera de los muros. Tú comentaste la otra parte de la medalla de la segregación socioespacial, la concentración y la expulsión de las personas. Y no estamos dejando estos retos a ellas personas que no pueden contribuir a la seguridad privada y que están confrontando exactamente esto. Por lo tanto, tomando en cuenta los resultados del estudio, estamos hablando de 15% de la superficie urbana del área metropolitana de Guadalajara que estamos confrontando en un concepto cerrado. Y además debemos de entender que no solamente está dirigido al nivel de lujo o a nivel mediano alto o alto, ya también a través de los procesos de diversificación, y esto encontramos como avance académico en el estudio, ya estamos desarrollando también prototipos de ciudades semicerradas, interpretaciones donde la gente después no pudieron ponerse de acuerdo para la seguridad privada por una razón o la otra, pero que me más preocupa es, desde una perspectiva de investigador académico, que ya estamos desarrollando los fraccionamientos de interés social en un concepto cerrado. Y esto es algo preocupante, más comentando un caso muy práctico, porque esto también es algo que debemos de entender. En el municipio de Tlajomulco tenemos 2 fraccionamientos de interés social. En uno de ellos tenemos una escuela pública. Eso es el primer reto. Ahí creo debemos de reflexionar qué falló en el proceso de planificación, que tenemos equipamiento público en una área privatizada. Pero ¿qué pasa? Los niños del otro fraccionamiento, la primera tarea del día, ¿cuál es? Brincarse del muro para llegar a la escuela. Por lo tanto, ¿a qué grado de absurdidad estamos llegando si los niños tienen de brincarse, ¿no? Y mi pregunta después sería, ¿no es también una dimensión emocional que tenemos dentro de nuestras cabezas? ¿Qué hacemos después que la primera tarea ya cumplieron los niños, brincaron del muro, llegando al aula? Tienen de separarse por clases, tienen de separarse por ubicación, por fraccionamiento. Creo que debemos de empezar a reflexionar, y esto nos deja muchos retos y también muchas posibilidades para continuar y también en el programa platicando sobre ello. Claro, y eso me lleva a otra reflexión. ¿Cuál es la propuesta o hacia dónde tendríamos que caminar? ¿Es un tema de que se garanticen otras condiciones para no proliferar este tipo de modelos? ¿O simplemente veremos cómo se replica esto? Porque por lo que ya está, así seguirá, ¿no? Y que, bueno, incluso hay vialidades públicas cerradas por cotos. Sí,
Sí, así es, como comentábamos momentos antes y bien lo decía Bern, creo que la cuestión aquí es poder balancear entre un modelo expansionista y un modelo de redensificación. Es decir, no hay una fórmula especial para el área metropolitana de Guadalajara. ¿Por qué? Porque el área metropolitana de Guadalajara es distinta a cualquier otra área metropolitana. Entonces creo que es importantísimo lo que él comenta y que partamos desde el diagnóstico de los especialistas, entender que ya es un problema multidisciplinario que se tiene que abordar desde muchas perspectivas. Principalmente hablaría desde la planeación urbana, la economía urbana y la legislación urbana. Si no tomamos esos tres ejes articuladores, va a ser muy difícil que lleguemos a un modelo en el que se pueda controlar, porque hay grandes retos, y uno de los grandes retos, no podemos tampoco frenar la oferta de vivienda, pero tenemos que cuidar que esa oferta sea accesible a todos los niveles y que la manera en la que se da el crecimiento al final vaya orientado a mejorar la calidad de vida, no solamente de los que van a comprar y de los que van a llegar, sino que se mejore la calidad de vida de quien ya está en la ciudad. ¿Por qué? Porque ellos no se deben de ver afectados por las decisiones públicas. Es decir, es bastante complejo, multidisciplinario, llevaría años de trabajo, pero creo que los esfuerzos así vienen. Efectivamente está la nueva agenda urbana de ONU Habitat, que obedece a los objetivos de desarrollo sustentable y que precisamente establece unos ejes y unas recomendaciones que se deben implementar. En el caso de nuestro país, a nivel legislación, el primer gran esfuerzo de implementación lo encontraríamos en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que ya introduce ciertos principios, que precisamente regula la manera ya en la que los municipios deben de zonificar o administrar el territorio. ¿Para qué? Buscando garantizar esa calidad de vida. Sin embargo, a nivel metropolitano, a nivel estatal y a nivel municipal, todavía hay un gran reto en cuanto a cómo vamos a adoptar ese modelo y sobre todo cómo vamos a garantizar que esa planeación sea de mediano y de largo plazo. Bien, sin embargo, mientras sigamos viendo los niveles de inseguridad y mientras las autoridades no garanticen seguridad, pues esto sigue siendo incluso un argumento de venta de quienes están promoviendo este tipo de desarrollos, ¿no? Es un argumento de venta. ¿Quieres vivir seguro? ¿Quieres que no se metan a tu casa a robar? ¿Quieres disminuir la posibilidad de que te asalten? Vive en un coto, ¿no? Todos nos merecemos y queremos un hogar seguro. Y por lo tanto todos estamos buscando esta seguridad. ¿Y a qué no le estamos pidiendo a la autoridad pública en este sentido, donde también estamos contribuyendo nuestros impuestos, ¿no? Pero también debemos de entender que la dimensión de la seguridad es algo emocional en nuestras cabezas también, ¿no? Una dimensión emocional que estamos viendo. Pero ahí también debemos de entender por el egoísmo de un grupo que se está aislando de la comunidad urbana, del sistema urbano, estamos provocando efectos negativos para la comunidad. ¿A qué me refiero? Expulsar la inseguridad afuera, concentrarlo en ubicaciones donde no hay necesidades o posibilidades de intervención. Debemos de pensar en el espacio público. ¿Qué fueron las urbanizaciones cerradas? Una reinterpretación del manejo del espacio público. Quitarle como solución a la inseguridad la accesibilidad al grupo que no queremos que entre. ¿Y qué hicimos en ese sentido? Una solución a corto plazo. Esta solución a corto plazo, en pocos casos, en los 80s, 90s, ya es un problema integral del área metropolitana por su proliferación de las urbanizaciones cerradas y su concentración y su patrón de comportamiento geográfico, territorial. ¿Qué necesitamos? Pensar si no estamos afectando a nuestro sistema urbano. ¿A qué me refiero? Temas de movilidad, accesibilidad a áreas verdes, accesibilidad a espacios públicos. Por lo tanto, se mencionó la interpretación de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que da una percepción jurídica muy interesante que ya no debemos de disminuir el espacio público. ¿Pero qué necesitamos? Buscar una visión urbanística. Porque como tú dijiste, la percepción del sector inmobiliario es vender su producto que fue calibrando. Pero si este producto está afectando, o podría ser que afecta a la comunidad, debemos de buscar mecanismos para reinterpretar, identificar los efectos negativos y cambiar el discurso académico que existe de más de 20 años en Guadalajara, por ejemplo, con los trabajos del doctor Luis Felipe Gravales de la Universidad de Guadalajara, añadiendo también mi estudio propio, para traducir este discurso académico bien documentado a un discurso de políticas públicas y su implementación.
Y si no hacemos esto, no vamos a avanzar en materia. Vamos a un corte, regresamos para cerrar el tema de los cotos y para concluir el programa. No le cambie, seguimos en Perspectivas. Seguimos platicando justamente del tema del desarrollo urbano y hablábamos de los cotos para ir cerrando este tema, William. Por ejemplo, hay cotos donde ya ni siquiera hay un guardia de seguridad, ya es por sensores o por un control muy específico. Es decir, cada vez la gente utiliza medidas más drásticas de seguridad o de aislamiento, que es también otra manera de verlo. Así es, y hay una percepción, como lo comentaba Bern, de inseguridad terrible que nos ha llevado a buscar eso, pero al final creo que tenemos que entenderlo como un tema donde, vuelvo a insistir, el mercado está dominando y el desarrollador prepara lo que se va a vender, pero desgraciadamente en ese tipo de aspectos para quien lo puede pagar. La otra problemática que en contraste, lo comentábamos también para cerrar el tema de los cotos, los nuevos cotos de interés social. ¿A qué problema nos enfrentamos ahí? Hay problemas aún mayores, porque ahí la prestación de los servicios públicos, por un lado, obviamente, en el momento en el que jurídicamente se constituyen como un régimen de condominio, es el régimen de condominio quien debe hacerse cargo del mantenimiento de las áreas comunes y de todos los servicios. Entonces, ¿qué sucede? No se organizan, no se administran, no lo pueden hacer. Entonces, ni es un espacio cerrado que les garantice la seguridad, pero tampoco es un espacio en el que tienen ya una prestación adecuada de servicios públicos. Entonces, definitivamente es un tema que se tiene que debatir, que se tiene que regular y buscar una manera, insisto, de hacer probablemente un balance o un híbrido para decir hacia qué modelo, de qué manera debe seguir creciendo la ciudad, porque al final el crecimiento es un fenómeno que no podemos controlar y que es completamente dinámico. Interesante. Es muy importante de alguna manera retomar el tema del PodMed, pero en un contexto de año electoral. 2018 es un año electoral donde hay elecciones desde presidente de la República, gobernador, alcaldes. ¿Qué riesgos hay en un año electoral? ¿Se puede cambiar lo que ya se avanzó o se pueden ir mejorando las cosas? Es el modelo en el que tenemos que caminar. ¿Qué puede pasar en un contexto electoral en materia de desarrollo de la ciudad? El territorio per se es político, ¿no? En ese sentido debemos de entender que tenemos distintos intereses, distintos actores que cambian las características, que cambian los escenarios. Pero que debemos de lograr es una continuidad de la planeación, de la planificación, de manera independiente de las percepciones de tiempos políticos. Debemos de entender que debemos dar continuidad a través de institucionalidad a los instrumentos de planeación que hacen nuestras instituciones, que también deben de coordinarse desde una perspectiva multiescalar. Y lo más importante es que necesitamos encontrar una visión de ciudad, porque todavía la estamos buscando. En el caso del área metropolitana debemos de entender qué es la visión metropolitana. El PodMed está articulando una visión metropolitana, pero todavía podemos mejorar. Regresando al tema, por ejemplo, de las urbanizaciones cerradas, que forman parte de la segregación socioespacial. No viene ninguna palabra esta temática dentro de este instrumento de planeación que rige el desarrollo de los 9 municipios. Por lo tanto, dando la referencia a la agenda urbana, a la nueva agenda urbana de Naciones Unidas y su implementación, creo que Guadalajara tiene una gran oportunidad para de nuevo ser referente, para implementar políticas urbanas, políticas públicas para una mejor toma de decisión, para un fenómeno de la segregación socioespacial que pocas ciudades tienen resuelto, hasta que voy al grado que ninguna, y que logramos mecanismos que nos permiten un desarrollo equilibrado y más, quiero proponer una palabra muy que me gusta mucho usar, una ética territorial, ¿no? Que todos entendemos qué es buena planeación, a quién está beneficiando, quién debemos de cuidar porque son vulnerables, y creo que es un momento muy oportuno para el área metropolitana, sus procesos de coordinación, sus municipios, el gobierno estatal, con la participación de lo federal, para, no me gusta esta palabra que se usa mucho de moda, ¿no? Armonizar, no, dialogar y buscar acuerdos para un mejor desarrollo que después puede ser referencia para otros ejemplos hasta nivel nacional e internacional. William.
Así es, como lo comenta Bern, creo yo que tenemos que caminar hacia un modelo de planeación que finalmente va a ser dinámico, pero que esa definición no quede a factores externos como quién gobierna o si los distintos niveles de gobierno están representados por distintos partidos. Entonces, ese modelo de planeación tiene que permitir que, con independencia de que gobiernos van y gobiernos vienen, la ciudad siga creciendo bajo el mismo eje de la misma manera. Pero para eso primero hay que entender y definir exactamente cómo tenemos que crecer. Creo que en este momento hay algunas pinceladas apenas, pero no sabemos hacia dónde o cómo hacerle. Ese es el gran reto, saber cómo vamos a crecer, pero garantizar desde el punto de vista normativo y con los instrumentos jurídicos que no va a quedar supeditado a las voluntades de quien esté gobernando, porque de ser así vamos a ver un cambio de criterio, un cambio de políticas cada 3 años, y eso al final va a terminar causando detrimentos hacia la ciudad y hacia nuestra calidad de vida, que es la parte más importante que deberíamos de cuidar con la planeación de la ciudad. Bien. Antes de concluir, me gustaría dejar un espacio para el tema del transporte y que también es un tema muy importante, ¿no? Vemos cada vez más autos en la ciudad, pero también vemos una línea 3 del tren ligero que está a punto de concluir, vemos más ciclovías, pero aquí la pregunta es el modelo correcto de ciclovías. Vamos avanzando en una manera, digamos, integral de movilidad. ¿Cómo analizan el tema de la movilidad en Guadalajara y sobre todo qué retos enfrentamos? Los retos que estamos confrontando, creo no necesitamos entrar al tema, cada ciudadano lo está viviendo cada día, ¿no? en esta percepción. ¿Qué necesitamos? Es una visión, ¿no?, de integralidad de la movilidad, porque la movilidad debería ser el eje articulador antes de ubicar la vivienda y definir qué dimensiones de densidades de población permitimos en distintas ubicaciones, y también debe de tener una interconectividad, ¿no? No solamente es el tema, obviamente el tapatío encanta su propio coche, ¿no?, su automóvil, pero lo debemos de pensar al revés, ¿no? Debemos de pensar en ir caminando, la bicicleta, vincularnos, por ejemplo, con la línea 3, con la estación, pero dejar la bicicleta de manera segura, o entrar seguro y salir seguramente de la estación. Hacerlo como multifuncional, y pensar también que necesitamos cambiar la percepción también de los ciudadanos y nosotros mismos como ciudadanos. ¿Cuánta gente dicen, a ver, ya me quitaron 2 metros para un carril para la bicicleta y por esto ya no tengo espacio y llego más tarde al trabajo? A ver, ¿verdaderamente es la bicicleta que está quitando el tiempo o son los 5 coches adelante que están provocando esto? ¿A qué me refiero? No solamente es un asunto del gobierno, no es un asunto de lo público, es un asunto también de la participación social de los ciudadanos para entender que un transporte colectivo nos va a beneficiar a todos. Está funcionando en muchas otras partes del mundo y debemos de entender que esto también quiere una estructuración profunda, también pensar en cómo quitar el proceso de la privatización de las últimas décadas del transporte público para beneficiar a todos. La respuesta no son los automóviles. Así es, creo que tenemos que caminar hacia un modelo del que ya ha habido esfuerzos en la zona metropolitana de Guadalajara, que es el modelo multimodal, es decir, no uso un solo medio para transportarme, sino que tengo esa posibilidad de verdad de tener todo el abanico de opciones para decidir la manera en la que me muevo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Por un lado tiene que ver con la política de movilidad, pero por otro lado también con la política de vivienda y de los usos mixtos, que es una de las cuestiones más importantes también en la nueva ley. Es decir, en el momento en el que yo necesito disminuir o acortar mis traslados, es mucho más fácil que yo acceda a otro modo y que no piense únicamente en el coche o en un transporte que al final va a generar contaminación. Si yo estoy cerca, puedo usar la bici, puedo caminar, puedo buscar otras alternativas, pero ¿de qué depende también? De que logremos que a través de las centralidades tengamos una adecuada oferta de bienes y servicios para evitar traslados más grandes, y que también impulsemos y entendamos que no hay de otra. La ciudad tiene que moverse en forma multimodal, es decir, no hay cuál es la buena opción, son todas. Sí, claro. El hecho de que lo hagamos así, de que... Y el auto al final, ¿no? Sí, claro, de hecho hay una pirámide de la movilidad donde el auto privado es al final. ¿Por qué? Porque mientras vemos que en el transporte público, en el espacio que ocupa, cuántas personas van versus el espacio que
que ocupa un coche, y por un lado está esa parte, por otro lado la parte de la contaminación. Entonces, ¿qué tenemos que impulsar? Que cada vez usemos menos el coche, pero hay que dar esas opciones. Creo que hoy son insuficientes aún, pero tenemos que luchar precisamente contra esa cultura de los tapatíos de querer hacer todo en el coche. Bien, me queda menos de un minuto, una idea para concluir. Brian. Al final, que fuimos platicando, dialogando, ¿qué necesitamos? Una visión. Necesitamos criterio, varios criterios urbanos, y también necesitamos reglas claras que estamos aplicando a este juego que estamos llamando desarrollo urbano. Y por lo tanto también debemos de pensar que no solamente son los actores en la cancha del partido de fútbol del desarrollo urbano, también los árbitros también necesitan hacer su trabajo y estar bien preparados, y también necesitan instrumentos para castigar si tenemos una falta o una infracción. Por lo tanto, es muy emocionado el tema del desarrollo urbano, como ya vimos, y creo que el área metropolitana va bien. Solamente debemos de pensar más a profundidad qué hacer. Bien. William. Bueno, yo llegaría a dos conclusiones en cómo ese modelo nos permitiría elevar la calidad de vida, y diría que tenemos que lograr una ciudad mejor conectada, resiliente y accesible, y tenemos que lograr más y mejores servicios públicos acompañados de una renovación de la infraestructura. Entonces, creo que los objetivos son esos, y con eso cerraría mi participación. Excelente, muchísimas gracias. Son William Gómez, abogado urbanista, y Bernd Pfannenstein, él es especialista en geografía urbana, hablando justamente del crecimiento de la ciudad. Muchas gracias por habernos acompañado en Perspectiva. Los esperamos el lunes en punto de las 9 de la noche. Enrique Tusain y un servidor. Gracias. Un buen fin de semana.